Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno ya del plan número 26 y este será el de los Detroit Pistons, un equipo que ha tenido un año muy malo, ha sido el peor equipo de la NBA una vez más a nivel de récord, aún por encima tuvieron mala suerte en la lotería y cayeron al pick 5 del draft, pero es un equipo con margen salarial, talento joven y que debería ser mejor el año que viene porque tampoco se puede ser peor. En lo que respecta a este equipo, un par de cosas de las que quiero hablar. Para empezar, hace nada acaban de despedir a su entrenador, a Monty Williams. Después de solo un año en el equipo, Williams estará en su casa relajado, cobrando 65 millones de dólares a lo largo de 5 años por no trabajar. Pero la realidad es que no funcionó con el equipo, por lo que tiene sentido, y ahora están buscando un entrenador. Esperemos que sea, no sé, James Borrego, Kenny Atkinson. No sabemos realmente quién va a acabar siendo el entrenador de los Pistons, pero bueno, están en búsqueda activa, ¿no? Y aparte de eso, son un equipo con mucho margen salarial de cara a esta temporada, pero quiero recordaros que estamos hablando de Detroit, no es un gran mercado de agentes libres, la gente no va a estar deseando irse a Detroit y al mismo tiempo estamos ante una agencia libre bastante decepcionante, por lo que sí, va a poder hacer cosillas, va a poder mejorar la plantilla, no esperemos locuras tampoco. Y nada, dicho esto, vamos a empezar. Por supuesto, dadle a like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, comentadme abajo lo que opinéis, que todo eso me ayuda muchísimo de cara a que llegue a más gente el vídeo, ¿no? Y vamos entonces a empezar, como decía. Los Pistons son un equipo que más o menos proyectan a tener entre 48,9 y 67,9 millones de dólares en margen salarial. Lo que marca esta diferencia es la opción de contrato de 19 millones de dólares de Evan Fournier que tienen los Pistons. Yo voy a operar bajo el supuesto de que la corten, no veo ningún motivo para que lo mantengan, así que más o menos tienen unos 68 millones de dólares en margen. Si deciden cortar también algún jugador de los que tienen opción como Chimezie Metu, por ejemplo, pues tendrán todavía más. Si gastasen todo ese dinero y aún así quisieran hacer más fichajes, tendrían disponible también su mid-level de 8 millones de dólares para los equipos con margen salarial. Y en lo que respecta al draft, tienen el pick número 5 del draft, lo cual fue una auténtica pena, cayeron drásticamente, cayeron lo máximo que podían caer de hecho. Y sí, estoy contando ese salario de 8,3 millones de dólares de su temporada 1 en el margen salarial del equipo, o sea que pese a pagar eso, siguen teniendo casi 70 millones en margen. Y bueno, tienen también el pick 53 del draft, del que no hablaremos. Sería gracioso que seleccionasen a Bronny James ahí y se lo robasen a los Lakers, la verdad. En lo que respecta a los agentes libres, tienen 3 agentes libres restringidos en James Wiseman, Simone Fontecchio, que es el importante, y Malachi Flynn, y luego un par de agentes libres más, uno es Tag Gibson, que fue un fichaje de última hora para intentar, bueno, traer un veterano al final de la temporada, ¿no? Al banquillo. No me sorprendería que Gibson se retire este año, ya está, ya tiene mucho rodaje, ¿no? Y también está Jared Rowden, que bueno, es un jugador en contrato dual que acaba de finalizar su segunda temporada en la NBA, un escolta alto, relativamente joven, que bueno, están probando suerte con él. Yo personalmente no tengo grandes expectativas tampoco. Pasamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de los jugadores que tienen en plantilla, y se trata de un equipo que para empezar, como una de sus principales fortalezas, tiene su margen salarial. Al final tener tanta flexibilidad y la posibilidad de sobrepagar por jugadores es útil, a veces es perjudicial también porque, bueno, se pueden liar un poco, ¿no? Y acabar pagando además por jugadores que no lo merecen en absoluto, pero bueno, tienen mucho margen salarial y en consecuencia flexibilidad. Es un equipo muy potente en los tableros a nivel de rebote, especialmente el señor que veis en la foto ahí, Ausar Thompson y Jalen Duren, se combinan para sumar muchísimos rebotes y es un equipo muy joven y que en consecuencia debería tener mucho margen de desarrollo. En general, el núcleo de este equipo es realmente joven y bueno, confiamos en que sean capaces de desarrollarse lo suficiente y ayudar a que los Pistons tengan una temporada mejor este año, lo cual, como decía antes, no debería ser muy complicado. En lo que respecta a las debilidades de este equipo, para empezar son un equipo flojo en defensa, tienen personal que creo que debería ser sólido en defensa, pero el resultado en el campo no está siendo positivo. Son un equipo limitado a nivel de jugadores de ala, tienen mucho base escolta, tienen algún pivot, pseudo ala pivot, pero aleros puros, por tamaño debería ser Ausar Thompson, pero el hecho de que no tire 3 en absoluto hace que sea un rol un poco complicado. Y necesitan tiro. Necesitan tiro desesperadamente, sobre todo en torno a Kate Cunningham. Hace falta jugadores capaces de meter tiros abiertos y ahora mismo en Detroit están muy escasos de ese tipo de jugador. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, está Evan Fournier con una opción del equipo de 19 millones de dólares que vamos a considerar que rechaza. Y luego Isaiah Stewart, Kate Cunningham, Ausar Thompson, Jaden Ivey, Jalen Duren, Quentin Grimes, que puede firmar una extensión de contrato de novato este verano, igual que Kate Cunningham. Se me acaba de olvidar el nombre. Brown Jr. Ay, Dios. Pick 15 de los Wizards en su momento. Se me acaba de ir el nombre. Sé quién es de sobra, pero bueno. El chaval que llegó como parte del intercambio
de Montemorris, tiene un contrato no garantizado de 4 millones de dólares, se me vendrá el nombre, Troy Brown. Eso, sabía que se me iba a venir el nombre. Tienen a Troy Brown Jr. con un contrato no garantizado de 4 millones. Tiene a Marcus Sasser, que entra en su segunda temporada en la NBA, y luego un par de jugadores con opción de contrato en Chimechi Metu, Ubude, se me acaba de olvidar el nombre de cómo se llamaba, Buddy Boeheim, que es un buen triplista, con buen tamaño, que sí, están intentando ver si es uno de estos jugadores que consiguen hacerse un hueco en la NBA gracias a su capacidad de tiro, pese a que no aporten mucho más en otros aspectos. Y luego está también Tosan Eubowam, que bueno, típico apellido nigeriano, la verdad es que no creo que lo haya dicho muy bien, pero es un jugador de ala atlético que, bueno, esperan básicamente que sea un alero 3&D, cosa que realmente necesitan. Son dos jugadores a los que contrataron a final de temporada con un contrato dual de 2 años, de cara a tenerlos ya en plantilla este año, teniendo en cuenta que solo tienen el pick 23 del draft. Me parece bien que los mantengan de momento. Y lo que respecta a las necesidades principales de este equipo, necesita un alero titular de futuro. Esto no es fácil de conseguir, no en esta agencia libre, como yo mismo me he dado cuenta, revisando los posibles jugadores a los que podrían conseguir. Necesitan no sobrepagar en exceso, por favor, que no se vuelvan locos, y necesitan sumar tiro. Es un equipo que realmente necesita tiro. La defensa creo que puede surgir de manera orgánica con parte del personal que tiene en plantilla, el tiro no lo creo. Así que es mi prioridad número 1 de cara a esta agencia libre, y nada, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tienen que tomar con sus propios jugadores antes de hablar del draft. Empezamos entonces hablando de Jairus Roden, que es ese jugador que finalizó contrato dual con los Pistons. Ya el hecho de que no lo subieran a un contrato regular al final de la temporada y sí que lo hicieran con otros jugadores, debería ser dar una pista, pero bueno, es un base escolta alto, atlético, con capacidad defensiva, pero del que no me fío a nivel ofensivo, no creo que sea capaz de producir, así que yo personalmente lo dejaría ir y liberaría ese espacio dual, ¿no? Esa tercera plaza de espacio dual para el pick 53 del draft. Está también el caso de Stanley Umude, se me había olvidado antes el nombre, que es un jugador al que eso, metieron en plantilla al final de la temporada para, bueno, ver si les aportaba algo, otro jugador de un escolta alero, que, bueno, yo personalmente no tengo mucha fe en él, pero estaba en contrato dual y como premio, ¿no? Digamos, al final de la temporada lo subieron a un contrato regular con una opción del equipo. Yo rechazaría esa opción y buscaría, pues, sumar jugadores con más capacidad, ¿no? Y luego está el caso de Tad Gibson. No he encontrado ni siquiera una foto con la equipación de los Pistons, pero bueno, Gibson llegó al final de temporada como un veteranísimo. Si por algún motivo quieren mantenerlo, no por lo que aporte en el campo, sino por lo que aporte fuera del campo, no me parece mal. En este vídeo vamos a operar bajo el supuesto de que no lo hacen y buscan veteranos por otro lado. Pero bueno, eso, Gibson finaliza contrato y la idea aquí es no mantenerlo. Y luego está el caso de Malachi Flynn, un agente libre restringido, un jugador que llegó, bueno, como pieza de rebote, ¿no? Después de ser intercambiado un par de veces este año. Fue un antiguo pick de primera ronda de los Toronto Raptors que no ha encontrado su hueco, la verdad. Es un base pequeño. Era muy bueno operando en el pick and roll en la universidad en San Diego, me acuerdo de él de cara al draft, pero no ha funcionado. Y yo lo dejaría ir. Para empezar, como agente libre restringido, su qualifying offer es muy superior a lo que se merece. Yo eso lo dejaría ir seguro y lo permitiría ser un agente libre sin restricciones. Si luego por algún motivo te gusta y quieres mantenerlo por la mínima, ok, pero bueno, aquí vamos a operar bajo el supuesto de que no se queda. En el caso de Evan Fournier, como decía antes, no es que necesiten esos 19 millones de dólares en salario porque es que Fournier aporta tiro, es cierto, pero no creo que esté ni remotamente cerca de merecer ese salario, y los Pistons tienen opciones de sobrepagar a jugadores si quieren para pagarle esos 19 millones y que sean mejores que Fournier, por lo que yo rechazaría esa opción y luego ya plantearemos pues alternativas para utilizar ese dinero y para sacarle partido, ¿no? Y luego está el caso de Chimechi Metu. Me lo planteé seriamente, sinceramente. Si al final deciden mantener su opción de 2,6 millones de dólares y tenerlo en el campo, es un tío que aporta intimidación, capacidad atlética. No ha acabado de encontrar su punto tampoco, pero no me parece terrible. De hecho, como veréis en breves, cometí un error ahí, o bueno, cambié de idea durante la creación del vídeo. Las primeras plantillas que veréis estará incluido y luego lo habré eliminado porque tras darle vueltas a la situación y ver la situación de la agencia libre, he considerado que es mejor dejarlo ir. Así que eso, Metu se va, lo veréis en las primeras imágenes, os lo recordaré, pero Metu se va. Troy Brown Jr., que antes me bloqueé con su nombre. Otro jugador al que le di vueltas a la posibilidad de mantener, porque es que cobra 4 millones de dólares, que no es mucho, y es que no hay tantos jugadores de ala
pero es que ha sido terrible. Hubo un momento en el que parecía que iba a ser un jugador útil hace un par de años, pero que va, no creo que vaya a encontrar su punto en la NBA y yo lo cortaría, ya no por ahorrar dinero, simplemente por generar ese espacio libre en la plantilla. Y luego está el caso de James Wiseman, bueno, en fin, qué decir de Wiseman, ¿no? Un jugador antiguo pick 2 del draft que podría ser agente libre restringido, no lo va a ser ni de broma. ¿Por qué no lo va a ser? Porque su qualifying offer es de 15 millones de dólares como antiguo pick 2 del draft. Si tú lo mantienes como agente libre restringido, Wiseman toma su qualifying offer de 15 millones y el equipo entonces tiene la opción de mantenerla y quedárselo por un año y que sea además un jugador que tiene una cláusula de no intercambio o retirarla y permitirle que sea agente libre sin restricciones. Y es lo que tiene que pasar, porque nadie en su sano juicio le va a pagar 15 millones a Wiseman. Luego, si al final no tiene mercado y los Pistons quieren probar suerte con él un poco más y ofrecerle 2 años de contrato por 10 millones de dólares con opción del equipo del segundo año, vale. Pero agente libre restringido como tal no va a ser ni de broma, porque es que esa qualifying offer es muy superior a lo que Wiseman ha demostrado que es nada, básicamente. Pasamos ahora a hablar de un agente libre restringido más real, porque realmente lo va a mantener así, y ese es Simone Fontecchio, un jugador al que en el cierre de mercado los Jazz intercambiaron a Detroit, y a mí me pareció un movimiento raro porque Fontecchio es un jugador que aporta algo de defensa y sobre todo tiro en el ala, y eso es algo que necesita Detroit, pero también Utah. Pero el caso es que ahora es un agente libre restringido de los Pistons, es un jugador de 28 años que está encontrando su punto en la NBA y creo que es un jugador útil y bueno. No creo que deba ser un titular, aunque en Detroit tal vez lo sea, pero sí un jugador de rotación que aporta. Y dado que es un jugador que tiene un contrato bajo, tiene un cap hold de solo 5,2 millones de dólares, por lo que lo que pueden hacer los Pistons, lo que yo he planteado aquí es que retengan su cap hold de 5,2 millones, hagan sus renovaciones y sus fichajes y una vez acaben de gastar todo ese dinero de la agencia libre, ¿no? Lo renueven por encima del límite salarial sin ningún problema. Creo que el salario de Fontecchio rondará los 10-11 millones de dólares por año. Creo que una renovación de unos 3 años, 33 millones tiene mucho sentido. Sería intercambiable si quisieran intercambiarlo y aportaría mucho a Detroit a corto plazo. Así que eso, Fontecchio se queda. Es de los pocos agentes libres de este equipo que realmente se quedan. Y luego quedan un par de extensiones de contrato de las que debemos hablar. Una es la de Quentin Grimes. Quentin Grimes llegó como parte del intercambio de Bojan Bogdanovic a los New York Knicks, ¿no? Y apenas jugó en Detroit, estuvo lesionado, se perdió, creo que jugó 6 partidos solo. En el total de la temporada, en su tercer año en la NBA, tuvo su peor año con diferencia, pero Grimes, pese a haber tenido un mal año, tiró un 34% desde 3, la realidad es que es un triplista bueno, por encima de la media, de 24 años, sólido en defensa. A mí es un jugador que me gusta, pero hay que tener en cuenta que este año ha sido feo, hasta el punto en el que yo no estoy nada convencido con la idea de ofrecer una extensión de contrato de novato. Yo le ofrecería una extensión a la baja. 4 años, 45 millones de dólares, un poco más de 10 millones por año, creo que Grimes eso lo va a valer. Si la firma, maravilloso, si no, espera esa agencia libre restringida dentro de un año, porque no ha demostrado nada en Detroit y tuvo un año flojo en Nueva York, pero sus 2 primeras temporadas en Nueva York me hacen confiar bastante en que sea un escolta, a veces salero, pero más bien escolta 3&D sólido. Y al final eso es algo que tiene mucho sentido en Detroit. No lo movería, lo mantendría seguro, simplemente esperemos que vuelva sano y tenga un año de rebote, ¿no? Y de resurgir, pero eso, yo le haría una oferta a la baja y si no aceptan no pasa nada, en agencia libre restringida dentro de un año lo negocian. Los Pistons no es que vayan a tener tantos jugadores en los que gastar dinero. Pero el jugador en el que sí que van a gastar dinero es en Cade Cunningham. Llega el momento de su extensión de contrato. Aquí no hay nada en lo que pensar. Es como el caso de Scottie Barnes o el de Evan Mobley. 5 años por el máximo, designated player. Esperemos que no entre en un equipo en el NBA, aunque implicaría que los Pistons hayan jugado muy bien, lo cual estaría guay. Pero Cade Cunningham es un jugador del máximo. El máximo del 25% del límite salarial, no es el del 30 o el 35, que es un jugador que se merece eso. Sí, los Pistons han sido muy malos, pero ha tenido para mí su mejor temporada con diferencia, su temporada más sana con diferencia, y al final siendo un jugador de 22 años de edad ha promediado 33,5 minutos de juego, casi 23 puntos, 4 rebotes, 7,5 asistencias, un 36% en triples con bastante volumen, 45% en tiros de campo. Creo que tiene capacidad defensiva, no siempre lo demuestra, pero creo que tiene capacidad defensiva. Y eso, es tu jugador franquicia, te guste o no, y le pagas un máximo y ya está. No, aquí no hay nada que cuestionarse, sinceramente. 5 años sin opción del jugador, para tenerlo atado por un total de 6 años y a confiar en que siga desarrollándose y que el equipo empiece a funcionar. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de empezar a hablar del draft. Como decía antes, Metu está incluido aquí, aunque realmente voy a considerar que no se queda. Pero la plantilla en este momento, como veis, está muy vacía, hay muchísimos espacios libres, pero tenemos a Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Simone Fontecchio renovado y Jalen Duren como quinteto titular en este momento, y luego Marcus Sasser, que es un jugador del que no he hablado porque no hay nada que hablar a nivel contractual, ¿no? Entra en su segunda temporada en la NBA, pero a mí Sasser me gusta mucho, confío en él como base suplente, creo que es un jugador que realmente va a aportar y yo no lo movería bajo ningún concepto.
pero Marcus Sasser, Quentin Grimes, lo he puesto ahí como alero más que nada porque ya estoy preparado para luego meter un escolta que tiene, bueno, del que hablaré en breves. Isaiah Stewart y luego, bueno, Metu, al que decía que olvidaos de él porque lo vamos a ignorar. O sea, solo 8 jugadores en plantilla antes de empezar el draft, donde solo tiene un pick de primera ronda, la elección número 5, pero creo que es lo mejor para este equipo. Y vamos entonces a hablar del draft. Si por algún motivo cae hasta el pick número 5 Zachary Sasser, que no creo que sea imposible, sinceramente, aunque creo que es poco probable, selecciona a Rick Sasser y ya está. Jugador de ala con capacidad de tiro, 3&D. No creo, personalmente yo no confío en su talento o su potencial como creador a largo plazo, pero no me importa para este equipo. Rick Sasser es un tío que va a llegar, tiene tamaño, va a producir y va a tirar de 3 y es todo lo que necesito. Pero no creo que vaya a caer, y si no cae Zachary Sasser, mi siguiente opción sería Matas Buzelis. Creo que hay alguna posibilidad de que Buzelis sea el pick 4 para los Spurs, y si eso ocurre, si no tienes a Rick Sasser ni a Buzelis, sinceramente es una puñalada, ¿no?, para este equipo, pero yo confío mucho en Matas Buzelis, creo que su tiro va a volver. Tuvo un año malo en S3, pero todo lo demás me encaja a la perfección en este equipo, en la posición de la pivot al lado de Jalen Duren, algo de capacidad de pase, capacidad de intimidación, algo de capacidad de creación. Creo que realmente va a tirar de 3. Buzelis no encaja a corto plazo, los Pistons necesitan tiro y él no lo suma, pero a largo plazo confío mucho, así que yo es a quien seleccionaría. Y si ninguno de estos dos jugadores estuviera disponible, yo me plantearía bajar un poquillo en el draft, porque el jugador que voy a plantear ahora va a estar en el 7-8 también seguramente, pero iría por Cody Williams. Esto no me convence del todo, es cierto, pero Cody Williams encaja en el ala, que es algo que realmente necesita este equipo, y ha demostrado mucha capacidad de creación y de anotación interior y potencial como tirador. No es un buen reboteador, pero en un equipo como los Pistons no me preocupa tanto, la verdad. Tienes ahí a Jalen Duren y a Ausar Thompson. Cody Williams tendría que tirar muchísimo más desde 3, ha tirado bien, pero solo 1,7 triples por partido, pero tal vez en este equipo vaya poco a poco cogiendo soltura, y es un jugador que puede acompañar muy bien a Cade Cunningham y a Jaden Ivey a largo plazo, por lo que es una opción interesante, pero bueno, vamos a priorizar a Matas Buzelis y considerar que es el jugador que consiguen, y de este modo la plantilla todavía con Metu, aunque insisto en que no consideraremos al final, pero la plantilla sería Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Simone Fontecchio, Jalen Duren, Marcus Sasser, Quentin Grimes, Matas Buzelis e Isaiah Stewart. Y tras esto llega el momento de hablar de la agencia libre y todas las opciones que tiene este equipo para utilizar su dinero. Recordemos que los Pistons tienen en este momento unos 70 millones de dólares en margen salarial. Hay que hacer algo con ese dinero. Y yo lo primero que haría sería recuperar un poco a ese Evan Fournier, pero no pagándole a Fournier 19 millones, sino buscando otro jugador al que su equipo no quiere porque quiere librarse de su salario y sacando valor por ello. Tiene suficiente margen como para hacer fichajes de jugadores que les puedan ayudar y al mismo tiempo comerse un poco de salario malo. Y ese salario malo, ese equipo que de hecho plantearé cuando haga mis planes para ese equipo también, es Tim Hardaway Jr. Ahora vemos el retorno completo, pero Tim Hardaway Jr. es un jugador que finaliza contrato, tiene un contrato de algo más de 16 millones de dólares y los Mavs ya no lo están utilizando, apenas juega, y además necesitan liberar salario para tener la mid-level completa para pagarle a Derrick Jones Jr., que es su prioridad número 1. O sea, la prioridad de Dallas es liberar salario para pagarle a Derrick Jones, y la manera de liberar salario es intercambiando a Tim Hardaway Jr. a un equipo que no tenga que enviar jugadores a cambio, que pueda simplemente comerse el salario. Y ese equipo es Detroit, y mi idea es el pick swap de 2030, o sea, mucho valor potencialmente, tal vez nada, pero básicamente los Mavs enviándole o intercambiando su pick con los Detroit Pistons en 2030, podríamos proteger el pick del top 5 o top 6 o algo así, e incluso Detroit podría a cambio ofrecer 1 o incluso 2 segundas rondas. De ese modo los Mavs recuperan algo de munición de intercambio. Y los Pistons apuestan en algo que tendría que ser muy milagroso, ¿no? Pero apuestan en la posibilidad de en 2030 ser mejor que los Mavs. ¿Quién sabe en qué situación van a estar los Mavs o no? Y al final, Tim Hardaway Jr. es un jugador que en Detroit podría tener sentido como escolta con capacidad de tiro, y un jugador al que en febrero podrían utilizar como pieza de intercambio para ayudar a otro equipo a liberar salario o por sacar valor de algún modo. Por lo que para mí, para Detroit tiene muchísimo sentido, y para los Mavs no va a conseguir librarse los 16 millones de dólares de Tim Hardaway Jr. enviando solo una segunda ronda. Va a tener que involucrar algo más, y este pick swap tiene muchas posibilidades de quedarse en nada, pero tiene potencial por ambos lados. Yo lo veo bastante claro, la verdad. Así que vamos a considerar que Tim Hardaway Jr. entra en plantilla. Y os lo voy a enseñar un momento, porque este es el equipo con 10 jugadores en plantilla antes de llegar a lo que es la agencia libre real. En este momento los Pistons todavía tienen mucho dinero disponible y la necesidad de utilizarlo, ¿no? Y creo que es importante intentar conseguir profundidad y buenos jugadores con capacidad de producción a corto plazo, pero también jugadores jóvenes con relativo potencial y margen de desarrollo. Y eso es un poco el mix que os voy a plantear aquí. Aquí voy a plantear ideas, bastantes nombres. Luego mostraremos una plantilla final, pero voy a plantear varios nombres que me parecen
interesantes y explicaré por qué no creo que vayan a llegar a Detroit antes de llegar a los nombres más definitivos, ¿no? El nombre número 1, que sería espectacular para los Pistons, pero que no tiene sentido en el fondo, es OG Anunoby. Anunoby aporta defensa y tiro, que es todo lo que necesitan los Pistons en un jugador de ala. Literalmente cubre las 3 necesidades que incluía yo antes cuando hablaba de las necesidades de este equipo. El problema, OG Anunoby va a ser demasiado caro. Y sí, los Pistons le podrían poner una oferta tremenda sobre la mesa, pero para hacer que se vaya de Nueva York a Detroit, le va a tener que ofrecer un máximo. Un máximo es el salario de Pascal Siakam. Es un salario inicial de 42 millones de dólares. Me niego. Lo que os decía antes de que una de las principales prioridades de los Pistons tendría que ser no sobrepagar por jugadores. Eso es OG Anunoby. Eso sería pagarle un máximo a OG Anunoby. Y si no le pago un máximo, no lo van a conseguir. Y en consecuencia, no vamos a considerar que Anunoby se suba al equipo. ¿Sería genial? Sí. Tenerlo en un tío que juega 55 partidos por temporada, cobrando 40 y algo millones, no es tan genial. Lo siento. Kentavious Caldwell-Pope es otro jugador que creo que realmente sería muy interesante. El problema que he visto en esta agencia libre cuando me he empezado a plantear nombres es que muchísimos de los nombres interesantes que aportan tiro y algo de defensa para este equipo son todos escoltas y ya compiten con Quentin Grimes, tal vez con Tim Hardaway Jr., con... Digamos que el rol y el tamaño no acaba de encajar del todo, sea como sea. KCP me gustaría mucho, pero estamos en una situación similar. Para que Kentavious Caldwell-Pope volviera a Detroit, porque recordemos que fue un pick de lotería de los Pistons originalmente, para que KCP volviera a Detroit en vez de quedarse en Denver o irse a un equipo como Filadelfia, por ejemplo, los Pistons tienen que pagar más. Y más es probablemente bien por encima de 20 millones de dólares, porque yo creo que Filadelfia se va a plantear ofrecerle 20 millones. Creo que Denver se va a plantear ofrecerle 20 millones. Y yo no estaría cómodo pagándole 4 años 100 millones de dólares a KCP. No creo que vaya a ser tan diferencial para los Pistons para que valga la pena y en consecuencia es otro jugador al que no vamos a plantearnos seriamente. Buddy Hield es una opción. No creo que vaya a tener tanto mercado, sinceramente. Tal vez podrían conseguirlo por unos entre 13 y 15 millones de dólares. El problema con Buddy es que no ayuda nada en defensa y creo que hay suficientes jugadores más o menos en su rol para que no me haga falta. De verdad me lo plantearía un poco, pero yo buscaría alternativas y es lo que voy a plantear, así que Buddy no me convence, quiero a alguien que no sea tan negativo en defensa. Y Gary Trent Jr. es una opción, pero estamos otra vez en una situación similar. Los Raptors deberían estar dispuestos a pagarle considerablemente, o sea que para llevártelo tendrías que estar ya rozando a los 20 millones de dólares por año. Y pagarle, yo que sé, 3 años 60 millones a Gary Trent Jr. es algo digno de realmente de que nos lo planteemos, ¿no? Pero yo personalmente no lo haría porque hay un jugador que me gusta mucho más y que creo que es un movimiento realmente interesante. Y eso, vamos a considerar que Gary Trent Jr. es el plan B, porque el plan A en este rol de jugador de perímetro con capacidad de tiro, idealmente con tamaño alero, pero siendo realistas con tamaño de escolta, es Max Christie. Max Christie es muy joven, es agente libre restringido, es cierto, pero los Lakers son un equipo, recordemos, son un equipo que no paga mucho el impuesto de lujo, lo pagan, es cierto, pero no tienen a unos de los propietarios con menos dinero de la NBA, por sorprendente que pueda parecer, no les gusta pagar en exceso. Y creo que hay una posibilidad aquí de poner a los Lakers entre la espada y la pared si le hacen una oferta potente. Los Pistons pueden hacer una oferta de... Lo estaba planteando como 4 años, 65 millones de dólares, un contrato que desescale, que empiece cobrando unos 17 millones y medio de dólares por año y que eso vaya bajando. Max Christie no va a valer 17 millones este año, pero dentro de 2 años creo que esos más o menos 15 millones probablemente los valga y ese contrato seguirá durando durante más años e irá bajando poco a poco. Creo que es un jugador con tamaño, capacidad defensiva, mucha capacidad de tiro y que después de 2 años de rodaje está preparado para empezar a contribuir. Sería perfecto para los Pistons. Jugó en la universidad en Michigan State, además. No es de Michigan, es de Illinois, de la zona de Chicago, pero es un tío que ha ido a la universidad a Michigan, o sea que seguramente está dispuesto a volver a Michigan y más si le pagan a este nivel. Y pondrían a los Lakers en una situación complicada. Los Lakers estarían en el mismo supuesto del que se hablaba el año pasado con Austin Reeves. Como es un jugador del que solo tiene los derechos early bird, realmente a la hora de igualar su contrato sería raro y igualarían el salario, pero le pagarían de salario inicial durante los 2 primeros años menos, el equivalente a la mid-level, digamos unos 13 millones por año, y tras eso el salario saltaría para equilibrarse en los años siguientes. Pero al final puedes alterar bastante las ideas de agencia libre de los Lakers, puedes ponerlos en una situación complicada y creo que se plantearían seriamente dejarlo ir. Y tal vez incluso los Pistons puedan ofrecer una segunda ronda o así como compensación. Yo lo haría y de hecho aquí voy a contemplar que realmente ocurra. O sea, sobrepagamos por Max Christie, pero conseguimos un jugador que encaja muy bien en el núcleo, que probablemente acabe siendo mejor que Quentin Grimes y que puede acabar siendo una ganga a largo plazo.
Y tras eso vamos a buscar un poco de tamaño porque realmente lo necesitan y hay pocas opciones en esta agencia libre. Yo un jugador al que me plantearía para empezar es Jalen Smith. Smith parece que está con un pie y medio fuera de los Pacers. Tiene una opción de 5 millones de dólares que por cierto no sé si va a rechazar o no. Si la toma, pues esto, olvidaos de esto, ¿no? Pero creo que es probable que la rechace. Y no creo que vaya a tener tantísimos fans, pero Detroit le puede ofrecer perfectamente 3 años, 27 millones de dólares, 9 millones por año. Es una subida de casi el doble de salario de lo que cobraba con los Pacers. Indiana, tras pagarle un máximo a Pascal Siakam, teniendo a Obi Toppin como prioridad principal y con Jalen Smith no siendo agente libre restringido, no sé hasta qué punto va a estar dispuesto a igualar una oferta en esa línea. Y Jalen Smith como pivot suplente, barrala pivot suplente, otro híbrido al final estilo Isaiah Stewart con mucha capacidad de tiro de 3, creo que es un jugador muy interesante y si sale bien hasta te puedes plantear mover a Stewart a algún lado, sacar valor por él. A mí me gustaría mucho para este equipo y creo que es bastante viable. Tras eso, podemos ser agresivos y buscar otro agente libre restringido, pero este no creo que vaya a ocurrir. Patrick Williams, a mí Williams me gusta, creo que encaja para este equipo, tira de 3, no con mucho volumen, pero siempre ha sido un buen triplista la verdad, y le da fuerza y tamaño en el ala a un equipo que realmente está muy limitado en este aspecto. El problema, yo creo que los Bulls igual harán cualquier oferta, menos que los Pistons se vuelvan locos, y es lo de siempre. Patrick Williams me gusta, Patrick Williams no me gusta, 22 millones por año. Yo le haría una oferta en torno a los 15 millones por año, 4 años 60, creo que los Bulls lo igualan, así que no vamos a considerar que Patrick Williams se venga a los Detroit Pistons y por eso la alternativa es el nombre que se lleva rumoreando mucho tiempo. Por cierto, aquí no voy a plantear a Miles Bridges, es un equipo muy joven, no creo que sea una buena presencia para un equipo tan joven, a mí no me gustaría sumarlo aquí y además no me fío de su consistencia como tirador. O sea, que no solo hay motivos personales, hay motivos de juego. Es un tío con mucho talento, es verdad, pero y que fue a Michigan, hay vínculos ahí, pero no me fío de cómo encaja en el equipo y no me fío de su personalidad para un equipo tan joven. Yo personalmente me iría hacia otro lado y buscaría más bien un veterano que ayude al equipo y que ayude a liderar. Y ese jugador ideal en ese aspecto para mí es Tobias Harris. Sé que Tobias Harris es un jugador que ha sido fruto de frustración de muchos fans de la NBA y especialmente fans de los 76ers en los últimos años. No es su culpa que Elton Brand sea tonto y le pague un máximo a Harris, para empezar. Y Tobias Harris no se merece un máximo ni nada remotamente cercano a eso, pero es un buen jugador de rotación, un titular sólido, con capacidad de tiro, capacidad de rebote y algo de capacidad de pase, que no es bueno en defensa pero tampoco es malo, y un tío con experiencia y capacidad de liderazgo que además ya ha estado en Detroit en el pasado. A mí todo eso me cuadra, y no le ofrecería un contrato tremendo, pero 3 años, 60 millones de dólares, 20 millones de dólares por año, tal vez incluso un contrato de la línea del de Bogdanovic con dinero parcialmente garantizado en el tercer año, imaginaos 5 millones garantizados en el tercer año. Es posible que Tobias Harris no tenga ofertas mejores, y de ser así, lo consigues como la pivot titular para tu equipo, Simone Fontecchio pasa al banquillo, que es mucho más coherente, y Harris ayuda. Luego, si Matas Buseli se desarrolla y le quita el trabajo dentro de un año, con un contrato parcialmente garantizado en su tercer año y solo un año cobrando 20 millones, Tobias Harris tiene mucho más mercado que cobrando 35, que es lo que estaba haciendo con los 76ers. Creo que esto tiene mucho sentido para Detroit, tiene sentido para Tobias Harris, que no creo que vaya a tener ofertas mejores, a menos que los Thunder realmente tengan mucho interés en él. Y vamos a considerar que consiga a Tobias Harris. En caso de que no fuera así, mi alternativa sería Naji Marshall. No tiene nada que ver, pero es que es la realidad de los jugadores de ala en esta agencia libre. No hay más opciones. No he planteado ni de broma a Paul George porque es que no se va a ir a Detroit, seamos realistas. Si consigue a Naji Marshall será más bien para que Simone Fontecchio sea el ala pivot titular y Naji Marshall el alero suplente, pero es un jugador con capacidad defensiva, un poquillo de capacidad de pase, no es un tan buen tirador, ha tirado bien de 3 pero siempre con poco volumen, pero es un buen jugador de baloncesto. Y a Naji Marshall, si le pagas más de la mid-level, nadie más va a ofrecer ese dinero por él. Yo tal vez le ofrecería 3 años, 45 millones de dólares, 15 millones planos por año, y creo que Marshall puede ser un buen valor en ese rango. Y todas las cifras que estoy mencionando ahora llevan más o menos a Detroit al límite salarial, ni siquiera es que lo superen. Lo superarían luego pagándole a Simone Fontecchio ese contrato de 11 millones de dólares, pero vamos, que estarían unos 5 millones por encima. Es la realidad del margen salarial de los Detroit Pistons, o sea que no os agobiéis por esto. Incluso podemos completar todavía más la plantilla porque estamos en este momento en 13 jugadores tras sumar a Tobias Harris, Jalen Smith y Max Christie, siendo optimistas. De no conseguir a Max Christie, pues Gary Trent Jr. Y el último nombre al que yo sumaría es uno que acaba de rechazar su opción precisamente en Torrey Craig. Craig no es un jugadorazo, ni mucho menos, pero si tienes dinero disponible es el típico jugador de ala útil que si fichas por un par de años luego puedes utilizar como pieza de intercambio y si no te aporta algo de defensa y de tamaño en el ala. Yo le ofrecería 2 años 15 millones de dólares, 7 millones y medio por año.
es más un alquiler que un jugador al que quieras a largo plazo, pero este año te aporta y luego en el cierre de mercado o el verano que viene, a lo mejor lo puedes mover y sacar un par de segundas rondas por él, o a lo mejor te está aportando de verdad y lo quieres mantener. No es un compromiso a largo plazo en absoluto y es un jugador útil. Y eso, yo creo que Torrey Craig no va a tener ofertas mejores que 7,5 millones por año durante 2 años, como lo que le ofrecería yo aquí. Y tras todo esto, los Pistons están rozando el límite salarial. Bastante tranquilos, la verdad. Y sí, no hay grandes nombres, no hay fichajes estrella, no quiero un Karl Anthony Towns, no quiero gastar todo mi dinero en un OG Anunoby, que luego puede ser un problema, no quiero intercambiar por un Zach LaVine. Vamos a ir con calma. El equipo tiene un núcleo joven muy potente. Creo que Jaden Ivey con un entrenador que no sea Monty Williams va a seguir desarrollándose y es un tío con mucho potencial. Kate Cunningham es bueno. Ausar Thompson es muy bueno, pero tiene sus limitaciones. Jalen Duren es un jugador realmente joven que sigue evolucionando. Buselis me gusta mucho si lo selecciona en el pick 5. Y al final la idea aquí es sumar tamaño, jugadores de ala y capacidad de tiro en un equipo mientras sigues sacando valor a largo plazo. Tim Hardaway Jr. te ha dado valor intercambiar por él y adquirir su contrato y al mismo tiempo podrías moverlo en febrero. Torrey Craig es un jugador al que luego podrías plantearte mover. Tobias Harris o Najee Marshall, si tu equipo sigue desarrollándose, son jugadores que te puedes plantear mover. Y por eso esta sería la plantilla final. Estaríamos hablando de un equipo con Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris de la pivot titular, que es mejor que Simone Fontecchio, Jalen Duren, Marcus Sasser, Max Christie. Confiemos en que esto sea viable. Yo creo que los Lakers de verdad se plantearían seriamente no igualar la oferta, sino pues poned en ese bloque a Gary Trent Jr. o en el peor de los casos a Buddy Hield, o incluso a Tim Hardaway Jr. si hace falta, que al final es un tío con capacidad de tiro. Seguimos con Simone Fontecchio, Matas Buselis, Isaiah Stewart, Tim Hardaway Jr., Quentin Grimes, Torrey Craig, Jalen Smith. Y dejamos un espacio libre para tal vez un base suplente, pero he de decir que está Kate Cunningham, está Jaden Ivey, está Marcus Sasser, Max Christie, que creo que puede operar un poco con el balón también. Hay bastantes jugadores que creo que pueden repartirse esa responsabilidad, así que no me preocupa tanto. Y ya está. Con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Estos son mis planes para los Detroit Pistons en la agencia libre de 2024. Me ha costado. Cuando tienes tanto margen salarial y la agencia libre es tan deprimente, es complicado, pero creo que he hecho un trabajo. Estoy satisfecho con el trabajo que he hecho, básicamente. Y nada, decidme vosotros si estáis de acuerdo o no. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.